Buenas tardes a todos y todas. Sean todos bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Le damos también la bienvenida a los miembros de las asociaciones académicas extranjeras de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Nos acompañan hoy representantes de Venezuela, Panamá, Bolivia, México y Uruguay. A todos, muchas gracias. Le damos también el agradecimiento a la profesora Cristina Etala por haber servido de buena embajadora a los efectos de la concreción de esta nueva actividad. Pocos meses atrás se anunciaba en España la implementación, en rigor la aceleración de la instrumentación del así llamado IMB, el ingreso mínimo vital o renta básica universal, ante las repercusiones económicas producidas como consecuencia de la crisis del coronavirus. El mismo se presentaría en varias legislaciones del derecho comparado europeo como un derecho subjetivo cuya prestación económica forma parte de la acción protectoria propia del campo de la seguridad social, tendiente a promover y facilitar el tránsito desde un esquema de exclusión social hacia un esquema de participación en la sociedad. Según las recomendaciones de la Comisión Europea, prevenir la pobreza severa y procurar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral a través de fórmulas de cooperación sería la meta declarada a aspirar por este programa. Esto es a lo que se pretende. Para referirse precisamente al tema del ingreso mínimo vital, hemos invitado al distinguido maestro español Tomás Sala Franco, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, a quien agradecemos mucho su presencia y su gentil colaboración para esta actividad. Sea usted, profesor Tomás, muy bienvenido. Para dar inicio a la actividad académica, va a intervenir como moderador el doctor Esteban Carcavalo. El doctor Carcavalo es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social desde el año 2009. Es director de la publicación Revista Trabajo y Seguridad Social, de editorial El Derecho, preside la Comisión de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido docente de la especialidad en carreras de posgrado de la Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad Católica Argentina y la Universidad Torcuato Di Tella, y es actualmente profesor en la Universidad Austral. Bienvenido también entonces, profesor Carcavalo, y le transmito la palabra a los efectos de que pueda dar inicio a la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes. Me ha distinguido nuestra asociación al encomendarme la presentación del profesor Tomás Sala Franco, que va a resultar, en cierto modo, una tarea difícil, porque voy a intentar resumir en un par de minutos lo que es una enorme y extensa trayectoria en el campo jurídico y académico, que es seguramente por muchos de nosotros conocidas. El profesor Sala Franco se graduó en el año 1968 en la Universidad de Valencia. En esa casa de estudios ha sido profesor durante casi 45 años, profesor titular de Derecho del Trabajo. Obtuvo además el doctorado en la Universidad de Bolonia con el Premio Nacional Vittorio Emanuele II de Derecho Público en 1970. Ha sido conferencista tanto en Europa como en distintos países de nuestra región, especialmente en la Universidad de Talca en Chile y en Costa Rica.
Ha sido creador de la Escuela de Derecho del Trabajo, con 10 profesores titulares y 6 catedráticos y discípulos activos. También ha dirigido 15 tesis doctorales en la misma Universidad de Valencia y es autor de un total de 69 libros y más de 250 artículos monográficos, solo o en colaboración. La mayoría de esas publicaciones han tenido lugar a través del prestigioso sello editorial, que también es conocido por nosotros, Tirant-Loblanche, y entre ellos voy a mencionar a unos pocos para no extenderme en la presentación: obras conocidas como Derecho Sindical, Guía de la Negociación Colectiva, Relaciones Laborales. Hay una reciente obra dedicada a teletrabajo que no sé si está en prensa, estaba por salir en estos meses. Y por último, el tema que hoy nos viene a exponer, que es el llamado ingreso mínimo vital, que salió publicado en agosto de este año. Voy a dejar entonces en uso de la palabra al profesor Salafranco. Voy a recibir las preguntas que ustedes quieran plantearse y trasladarle luego a través del chat, y después, al finalizar, se las comentaré para que pueda respondernos. Muchas gracias y profesor Salafranco, lo dejo en uso de la palabra. Buenas tardes, buenas noches aquí, buenas tardes a todos los amigos argentinos. En primer lugar, muchas gracias, querido Esteban, por tu amable presentación. Para mí es un placer, lo comentaba recientemente, poder reencontrarme con algunos de vosotros. Quiero aprovechar también la ocasión para recordar una vez más en este momento a la figura de un querido amigo de muchos de nosotros, el desaparecido y respetado profesor Jorge Rodríguez Mancini. Quiero agradecer a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en donde creo que cuento con muy buenos amigos todavía, su amable invitación para participar en este seminario, y en especial a la excelente labor de mediación de mi buena amiga María Cristina Etala, a la que conozco ya de hace algunos años. Siempre me pareció una gran profesional y una persona llena de matices. Mi agradecimiento naturalmente a la persona de su presidente, el doctor Lorenzo Ñeco. Pues bien, desde el aburrimiento, del gran aburrimiento y de la gran preocupación que me produce el coronavirus, voy a hablar esta tarde desde el despacho de mi casa del denominado ingreso mínimo vital. Yo creo que una de las normas más importantes que se han aprobado en este último año en España, por decreto ley, en mayo de este año, convalidado posteriormente en el Parlamento por amplia mayoría parlamentaria, cosa ciertamente milagrosa en los actuales tiempos políticos que vivimos en España, ha sido el decreto ley sobre el ingreso mínimo vital. Hasta ahora teníamos una asistencia social estatal que era subsidiaria de las prestaciones económicas por desempleo de la Seguridad Social, y en concreto había una denominada renta activa de inserción de carácter estatal. Y paralelamente había una asistencia social autonómica constituida por una serie de rentas autonómicas mínimas que otorgaban las distintas comunidades autónomas. La renta activa de inserción era una ayuda de carácter estatal referida a determinados colectivos de ciudadanos parados de larga duración, mayores de 45 años, menores de 65, emigrantes retornados mayores de 45 años, víctimas de la violencia de género y en general personas con un grado de incapacidad o de discapacidad igual o superior al 33%. Todos ellos eran desempleados de larga duración con especiales necesidades económicas y con una gran dificultad para encontrar empleo, si bien se comprometían a realizar todas las actuaciones que el Estado les pusiera delante para favorecer su inserción laboral.
formación, promoción en el empleo, ofertas de empleo, etc. La cuantía de esta renta activa de inserción era muy modesta, actualmente se cifraba en 430 euros aproximadamente. Además, la RAI, la renta activa de inserción, comprendía también acciones de inserción laboral como eran formación, ofertas de empleo, etc. La duración máxima de la RAI era de 11 meses y era incompatible con rentas de cualquier naturaleza, con las prestaciones y subsidios de desempleo, con las pensiones de seguridad social y, por supuesto, con la realización simultánea de cualquier trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena cuando fuera a tiempo completo. Paralelamente, como decía, las rentas mínimas autonómicas, todas las comunidades autónomas con muy distintas denominaciones y con distintos requisitos para su concesión, aunque con carácter general venían a ser los mismos. Una edad determinada, generalmente de 25 a 65 años, residir en la comunidad autónoma entre 1 y 2 años, carecer de recursos económicos para las necesidades básicas y aceptar igualmente las medidas de inserción laboral, de orientación, de formación y cuantas ofertas de empleo le hiciera la comunidad autónoma. En este caso, la cuantía de las rentas mínimas autonómicas variaba mucho de comunidad a comunidad. Para el año 2020, las cuantías básicas concedidas iban de los 300 euros en el caso de Ceuta, que era la menor, a los 694 euros en el caso de Navarra y del País Vasco. En este caso, la duración de las rentas mínimas autonómicas variaba también de comunidad a comunidad, pero solía ser anual o bianual y en algunos casos renovable si se mantenían los requisitos. A partir de esta situación, de este doble tipo de asistencia social estatal y autonómica, se monta un gran debate en España. Un debate acerca de la necesidad de establecer una renta mínima que garantice unos ingresos mínimos que satisfagan las necesidades vitales más urgentes de cualquier ciudadano. Este es un debate antiguo y planteado sobre la base de una serie de ideas antitéticas que paso a resumir. ¿Cuáles han sido los términos del debate? Esto puede ser interesante. En primer lugar, se ha debatido entre un modelo de renta mínima vital de carácter centralizado estatal y un modelo de renta mínima o de rentas mínimas descentralizadas en las distintas comunidades autónomas. El modelo descentralizado permitía un tratamiento diverso en cuanto a financiación, en cuanto a gestión y en cuanto a cuantía. Y esta era la realidad anterior de la que disfrutábamos hasta este ingreso mínimo vital. Había sin duda distintas posibilidades para combinar el nivel estatal y el nivel de la comunidad autónoma, o independencia total entre ellos, o complementariedad de rentas. Las rentas descentralizadas complementaban las mínimas estatales, o podían resultar incompatibles unas con las otras, a partir de un determinado nivel de ingresos. El segundo tema de debate, y este es un tema que no afecta solo a España, sino que afecta a toda Europa y probablemente a todo el mundo, era el debate entre un modelo de renta básica universal, que así se denomina, incondicionada, concedida a todos los ciudadanos sin comprobar sus recursos, su situación laboral, su situación personal, su situación familiar. Sin duda tiene ventajas, no estigmatiza al beneficiario. Pero el inconveniente, naturalmente, es que supone un mayor costo de financiación. Este modelo de renta básica universal ha sido experimentado en muchos países, fundamentalmente nórdicos y ricos, como Finlandia, Canadá, Holanda. Frente a eso se postulaba un modelo de renta mínima condicionada. ¿Condicionada a qué? Al cumplimiento de determinados requisitos que concretaría la norma. El debate actual en España se ha escorado finalmente a este segundo modelo de renta mínima condicionada que ha culminado con la aprobación del denominado ingreso mínimo vital. No sin protestas de algunos sectores políticos que defendían
concretamente en la izquierda más radical, concretamente en el Partido de Unidas Podemos, el modelo de renta básica, universal e incondicional. El tercer punto de debate era el discutir entre un modelo de renta mínima de carácter coyuntural, temporal, ajustado a la crisis, ajustado a la situación económica que ha provocado el coronavirus, la COVID-19, o, por el contrario, hablar de un ingreso mínimo vital de carácter permanente que no solo tuviera un carácter coyuntural, sino que tuviera carácter de permanencia para todo tipo de cambio tecnológico y fundamentalmente el proceso de digitalización empresarial y más aún el proceso de robótica que sin duda va a provocar y ya está provocando en algunos casos la amortización de muchos puestos de trabajo. En cuarto lugar, se ha debatido entre un modelo financiado, y esto es importante, con cargo a impuestos generales, los impuestos normales que existen, o con cargo a nuevos impuestos que cargan las nuevas tecnologías de aquellas empresas que los aplican, con la finalidad de establecer un reparto de la productividad que genera la introducción de esas nuevas tecnologías respecto de los parados que aumentan naturalmente a partir de ellas. Por lo demás, el quinto punto de debate es un punto que yo no diría que ha sido excesivamente complejo, porque aunque la implantación de un modelo de renta mínima uno puede pensar que obedece fundamentalmente un planteamiento ideológico político determinado de izquierda, sin embargo, en el caso de España no ha sido así. No es, por tanto, propiamente una solución de izquierdas o una solución de derechas. Hay defensores, tanto en la izquierda como en determinados ambientes, ambientes liberales y empresariales. Pero lo que sí difieren unos y otros es en las finalidades pretendidas con ese ingreso mínimo vital. Concretamente, la izquierda defiende que se compatibilice esas rentas mínimas con el estado del bienestar y con la redistribución de la renta. Por el contrario, los ambientes liberales y empresariales pretenden que se sustituya, si no total, al menos parcialmente, parte de ese estado del bienestar: educación, sanidad, dependencia, servicios sociales públicos, y que las rentas mínimas vengan a sustituir, repito, en todo o en parte a esos segundos. Hay, por tanto, grandes reticencias frente a los modelos asistencialistas por parte de grupos neoliberales, acusándoles fundamentalmente de irresponsabilidad financiera. Irresponsabilidad financiera por dos razones. En primer lugar, por el elevado costo que sin duda conllevan estas rentas mínimas, pero sobre todo por lo que entienden una desviación presupuestaria respecto de otras inversiones que a su juicio generan empleo o que incluso sirven para financiar la educación o la vivienda. No hay duda de que estas posiciones neoliberales traslucen también un prejuicio de que previsiblemente los beneficiarios se van a instalar en la cultura de la vagancia y en la cultura de la falta de esfuerzo, que van a vivir de la subvención del Estado y que por tanto no van a buscar trabajo con el denuedo que deberían hacerlo. Frente a ello, se subraya el papel que estas rentas mínimas pueden tener en la reactivación de la economía de demanda y, por tanto, de la economía de oferta, porque todos estos ingresos mínimos van a parar a gente con una capacidad adquisitiva mínima o inexistente y, lógicamente, van a ir destinados al consumo de bienes y de servicios mínimos. Pero, sobre todo, se subrayan los aspectos positivos en orden a sufragar el mínimo vital que ha provocado la pobreza severa de las dos crisis económicas sucesivas que en España hemos sufrido. Primero la crisis financiera y más tarde la crisis provocada por el coronavirus. Para los que no tienen ingresos e incluso para los que tienen trabajo de cara a una futura negociación de su trabajo en los convenios colectivos, para que nadie se vea obligado a aceptar condiciones de empleo miserables. Piensen que la situación actual española es la de un 16% de desempleo
que duplica la media comunitaria. Y que en este momento tenemos además alrededor de 800.000 ERTES, expedientes de regulación de empleo, con trabajadores suspendidos en sus contratos, que están pendientes de que ese ERTE finalice. Ayer precisamente se ampliaron hasta el 31 de enero del 2021, pero cuando estos finalicen, algún día finalizarán, probablemente surjan ERES, expedientes de regulación de empleo, extintivos. Y de esos 800.000 suspendidos, probablemente más de algunos, muchos pasarán a aumentar el número de desempleados. En todo caso, y finalizo con este debate, uno de los temas recurrentes en el debate sobre las rentas mínimas ha sido el efecto llamada que estas rentas mínimas puedan tener para ciudadanos extranjeros en situación de necesidad. Esta cuestión ha sido especialmente polémica en toda Europa en los últimos años, sobre todo desde que el Reino Unido empezó a utilizar el temido término de turismo social en su discurso pro-Brexit. Sin embargo, no hay duda de que existen mecanismos que pueden limitar ese efecto llamada. En el caso de los extranjeros no comunitarios, de los extranjeros extracomunitarios, la vía más drástica sería exigir la nacionalidad del país o la de otro Estado miembro de la Unión Europea para poder acceder a estas rentas, a salvo, naturalmente, los posibles convenios internacionales en esta materia. Sin embargo, esta opción no es la más respetuosa y no es la que recomienda la propia OIT en su recomendación número 202. Parece, por el contrario, más razonable, más proporcionado, reducir el turismo social exigiendo un determinado periodo de residencia legal previa, efectiva y continuada en el territorio español para poder tener derecho a estas prestaciones. En todo caso, además, este requisito de la nacionalidad no podría afectar a los ciudadanos comunitarios porque rige el principio de igualdad de trato y de no discriminación en el empleo por razón de la nacionalidad que está recogido en los tratados constitutivos de la Unión Europea. ¿Qué ha dicho sobre rentas mínimas la OIT? Poca cosa. La recomendación número 202 recomienda en el año 2012 el establecimiento de una renta mínima para las personas, dice, en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes y en particular en caso de enfermedad, desempleo, paternidad e invalidez. Viene a confundir en cierto modo una asistencia social con una seguridad social ya existente, al menos en los países europeos. ¿Y qué ha dicho la Unión Europea? Pues la Unión Europea hasta la fecha no ha adoptado una posición jurídica vinculante. En el año 2019 el Comité Económico y Social Europeo hizo una petición oficial para que se actuara a nivel comunitario en esta materia. Y recientemente se ha registrado una iniciativa ciudadana europea que se ha denominado implantación de una renta básica incondicional en toda la Unión Europea, que no tiene, sin embargo, respuesta en la mayor parte de los países comunitarios. La OCDE, por su parte, se ha mostrado a favor de una renta mínima para las personas en situación de pobreza y de exclusión social, destinada a proporcionarles una ayuda económica mínima para su inserción laboral. Los sindicatos españoles vienen reclamando de antiguo una reforma del sistema de protección social nacional. Una de estas reclamaciones se oficializó en el año 2015 por comisiones obreras y UGT, registrando una iniciativa legislativa popular con 700.000 firmas a favor de una prestación de ingresos mínimos. En este momento el coste estimado global de este proyecto se situaba en los 11.000 millones de euros y se pretendía que se financiara a través de los impuestos generales. Hubo un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal del Gobierno en el año 2018 que cifró el gasto entre 7.000 y 10.000 millones de euros. La patronal con menos entusiasmo, pero también se ha considerado por parte de la COF-PYME
apropiada esta medida, aunque desde luego la COE se ha encargado de matizar que es conveniente que sea un instrumento coyuntural para hacer frente a la crisis producida por la pandemia y no como una ayuda permanente tras superar la crisis del coronavirus. Por otra parte, en el entorno europeo son muchos los países que prevén rentas mínimas con análoga finalidad y con unos importes que pueden ir alrededor de los 400-500 euros al mes, con excepciones al alza, como pueda ser Bélgica, o a la baja, como pueda ser Portugal. Pero el caso que guarda más similitud con el español es el modelo de renta de solidaridad activa francesa que está vigente desde el año 2009. Esta renta de solidaridad activa se cifra alrededor de 570 euros, aunque varía en función de la composición del hogar familiar y tiene una duración indefinida. Los requisitos son los de siempre: una cierta edad, residencia y carecer de recursos suficientes para garantizar un nivel mínimo de ingresos. Pero tras este largo exordio, todavía no habla una palabra del decreto ley de ingreso mínimo vital aprobado recientemente en España. Vamos a ello. La normativa que regula el ingreso mínimo vital está vigente desde el mismo día de su publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, desde el 1 de junio del año 2020, de este año. Por tanto, lleva 4 meses de vida. Luego diré en qué medida se está implementando y los problemas que están surgiendo en cuanto a su ejecución. La ley habilita al desarrollo reglamentario, pero que aún no ha aparecido. La ley se remite en muchos casos a numerosas cuestiones, sobre todo en los requisitos a los reglamentos. Los reglamentos aún no han aparecido, por lo tanto, a sufrir algo que es endémico en nuestra legislación. Una ley que aparece sin reglamento, que se aplica en una primera etapa sin reglamento y que en una segunda etapa aparece el reglamento cuando ya la ley lleva varios meses de aplicación y a veces contradice la aplicación de esa ley en esa primera etapa, cosa que no entiende nadie porque provoca unas diferencias de trato notables aplicando el mismo texto legal. El objetivo del ingreso mínimo vital es muy claro: corregir los altos niveles de desigualdad y de extrema pobreza que en este momento existen en España. La exposición de motivos señala en este sentido que esta situación de pobreza extrema no ha podido corregirse con los modelos autonómicos de rentas mínimas, que son muy heterogéneos, como dije, y que además se han visto agravados con la crisis sanitaria de la COVID-19. Por otra parte, se pretende, y esto es muy importante, que el ingreso mínimo vital juegue un importante papel de seguro colectivo para el futuro próximo frente a retos parecidos a la pandemia de la COVID-19, frente a transformaciones económicas que se asocian, como dije antes, a la robotización o incluso al cambio climático. Por tanto, tiene carácter de permanencia, no es coyuntural. El ingreso mínimo vital se configura jurídicamente como un verdadero derecho subjetivo y forma parte de la acción protectora del sistema de seguridad social español como prestación económica en su modalidad no contributiva, es decir, con cargo, como veremos, a los impuestos generales del Estado y no a las cuotas de empresas y de trabajadores. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios del ingreso mínimo vital? Bien personas individuales o personas que formen parte de lo que la ley llama una unidad de convivencia, al cambio, una especie de hogar familiar, que tengan una determinada edad, de 23 a 65 años, se excepciona de este límite de edad a las mujeres víctimas de violencia de género y en todo caso que cumplan con unos requisitos generales y unas obligaciones para mantener ese derecho. En general, la unidad de convivencia perdón, la unidad de convivencia debe estar constituida por todas las personas que residan en un domicilio y que además estén unidas entre sí por un vínculo matrimonial o por ser pareja de hecho o por un vínculo de consanguinidad o de afinidad
o de adopción hasta el segundo grado inclusive. ¿Qué requisitos exige la ley para solicitar esta prestación? En primer lugar, tener residencia legal y efectiva en España durante al menos un año. En segundo lugar, encontrarse en lo que la ley llama situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, de patrimonios o de ingresos suficientes. Concretamente, el patrimonio, para que se hagan una idea, para las personas que vivan solas se fija el límite en 16.614 euros, alrededor de 15.000 dólares al cambio. Y en la unidad de convivencia unos 43.100 y pico euros. Y en cuanto a los ingresos, estos deben ser inferiores en 10 euros a la cuantía mensual que el gobierno fije para el ingreso mínimo vital. Además de eso, ha de tratarse de ciudadanos que hayan solicitado las pensiones y las prestaciones vigentes y que no las hayan obtenido y que figuren inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo. Sin embargo, esta es la primera modificación que ha habido de la ley. Antes de que transcurran 4 meses de aplicación, este requisito se ha suprimido, el de inscripción como demandante de empleo en el momento de la solicitud, por los problemas burocráticos que esto iba a suponer en la situación de pandemia que atravesamos. Y lo único que se exige es que esa inscripción como demandante de empleo se haga cuando se le conceda la prestación económica, el ingreso mínimo vital. Y cuando se trate de una unidad de convivencia de un hogar familiar, este ha de estar constituido al menos un año antes de presentar la solicitud. Todos estos requisitos deben cumplirse en el momento de presentar la solicitud y deben mantenerse durante todo el tiempo en que se percibe la prestación. Imagínense ustedes, y les preparo para lo que diré al final, la dificultad de la administración gestora para controlar todos estos requisitos en más de 900.000 solicitudes que en 4 meses se han hecho ya en España. Para determinar la situación de vulnerabilidad económica, se entiende que no computan como ingresos las rentas mínimas autonómicas, que se entienden compatibles, y las becas o ayudas al estudio, ayudas a la vivienda u otras semejantes, estas no computan como ingresos. En todo caso, la administración pública se compromete a establecer las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad de los datos que suministran los solicitantes. La cuantía de este ingreso mínimo vital, una prestación económica de carácter mensual que se establece reglamentariamente por el gobierno y que actualmente se prevé la cantidad que va de 461 euros, en el caso de ser una persona individual, a 1.015 euros de tratarse como máximo de un colectivo que conviva en un centro unificado. Además, se prevén 2 aspectos económicos adicionales para los beneficiarios. Estarán exentos del pago de las matrículas, de las tasas de matriculación en las universidades públicas, si se les deniega una beca. Y en segundo lugar, los beneficiarios del ingreso también estarán exentos del copago de las prestaciones farmacéuticas ambulatorias. Este derecho a la prestación se mantendrá mientras subsistan los motivos, los requisitos que dieron lugar a su concesión. Y obviamente sus beneficiarios vienen obligados a poner en conocimiento de la entidad gestora competente todas las circunstancias que afecten al cumplimiento de los requisitos. El objetivo de la inclusión social, que es uno de los casos más criticados del fenómeno del ingreso mínimo vital, es decir, la inclusión del ciudadano que recibe este ingreso en el mercado de trabajo, viene subrayado en la propia exposición de motivos del decreto ley. Dice claramente que el ingreso mínimo vital no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de transición para facilitar a los individuos que están excluidos para incorporarse al mercado de trabajo, para la inclusión social.
Y para conseguirlo, y esto es importante, el decreto ley establece varias cosas. En primer lugar, hace frente a lo que llama las trampas de la pobreza. Gente que intenta beneficiarse para, de esa manera, no trabajar. Y lo que hace, curiosamente, es que el beneficiario, durante un tiempo que reglamentariamente corto se establecerá, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas de trabajo o con la actividad económica por cuenta propia, tanto de la persona beneficiaria individual como, en su caso, de los miembros de una unidad de convivencia. Repito, durante un cierto tiempo y en los términos que reglamentariamente se establezcan, que aún no han aparecido. En segundo lugar, para facilitar la inclusión social de los ciudadanos que perciben estos ingresos, en el decreto ley se habla de que los solicitantes deberán estar inscritos como demandantes de empleo. Eso sí, cuando ya se les ha concedido la prestación, están obligados a inscribirse como demandantes de empleo. Y en tercer lugar, el decreto ley señala que será una infracción grave el incumplimiento de la obligación de participar en cuantas estrategias de inclusión promueva el gobierno: formación profesional, ofertas de empleo, currículum, itinerarios personalizados, etc. Se crea en el decreto ley una comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital, comisión de seguimiento que yo no creo demasiado en ella, porque son muchas las leyes españolas que la establecen y cuando llega el fin de año se reúnen o no llegan a un acuerdo, no sirve para nada, o no se reúnen y no suelen tener una eficacia importante, desgraciadamente. Los beneficiarios del ingreso están sujetos, durante el tiempo de la percepción, a proporcionar cuanta documentación e información sea precisa para acreditar los requisitos, comunicar los cambios, reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas, presentar anualmente la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Normalmente se trataría de personas que no estarían obligadas, que estarían excluidas del IRPF. Sin embargo, el decreto ley les obliga, precisamente como mecanismo de control, figurar inscritas como demandantes de empleo y, como siempre, participar en las estrategias de inclusión. La ley establece un régimen de infracciones y de sanciones que puede ir desde la pérdida de la prestación por un número de meses mayor o menor, según la gravedad del incumplimiento, y que se puede llegar a tener que devolver la prestación indebidamente percibida e incluso a la extinción del derecho al ingreso mínimo vital. Sospecho que la devolución de las prestaciones, esto es un flatus vocis, porque se trata normalmente de personas, normalmente siempre, de personas por su naturaleza insolventes. Eso sí, se extinguiría el derecho al ingreso para el futuro. La financiación de este ingreso mínimo vital se hace por transferencias del Estado al presupuesto de la Seguridad Social con cargo a los impuestos generales del Estado, no impuestos especiales con cargo a las nuevas tecnologías, sino a los impuestos generales. Y la gestión se encomienda al Estado, concretamente a una entidad gestora de la Seguridad Social, salvo en dos territorios forales, en Navarra y en el País Vasco, que ellos gestionarán directamente el ingreso mínimo vital. Para el resto de comunidades autónomas se prevé en el decreto ley que se puedan suscribir conciertos para establecer fórmulas de cogestión de la prestación del ingreso mínimo vital. Bien, y llegado a este punto, ¿qué reflexiones finales cabría hacer sobre este ingreso mínimo vital introducido en nuestro ordenamiento y su repercusión en el sistema español de rentas mínimas? En primer lugar, y esta es mi opinión personal, con un carácter general, yo considero oportuna la aprobación del ingreso mínimo vital, que tiende, como ya he dicho, a paliar situaciones de pobreza extrema que sin duda existen actualmente en nuestro país, ante las carencias de la protección actual de las rentas mínimas autonómicas y de la renta de inserción social estatal. Por tanto, la crisis sanitaria ha empujado, naturalmente, a aprobar. Pero, no obstante, como dije, la ley rechaza expresamente
el carácter meramente coyuntural de esta medida. Todo lo contrario, defiende su carácter esencial para el futuro frente a retos de nuevas vulnerabilidades, nuevas crisis semejantes a la actual, nuevas pandemias, nuevas transformaciones económicas asociadas a la digitalización, a la robotización y al cambio climático. Es más, hay quien habla en nuestro país de que el ingreso mínimo vital constituye la quinta pata del estado del bienestar, junto con la educación, la sanidad, la seguridad social y la dependencia. ¿Qué ha ocurrido con las rentas mínimas existentes a nivel estatal antes de la aprobación del ingreso mínimo vital, a las que me refería antes, concretamente a la renta activa de inserción? Pues nadie lo sabe. El decreto ley no es claro sobre el tema. Lo que es cierto es que el ingreso mínimo vital amplía considerablemente el ámbito subjetivo de esa protección estatal que había antes con la renta activa de inserción. Se amplía también el ámbito temporal, ahora es indefinido, antes era de 1 año, y también prevé una mejora en la cuantía en relación con la que existía entonces. ¿Qué ha ocurrido con las rentas mínimas autonómicas? Como dije antes, el ingreso mínimo vital se configura como un suelo de protección general en todo el territorio nacional y es compatible con las rentas mínimas autonómicas. Es decir, cuando una renta mínima autonómica sea superior al ingreso mínimo vital, esa diferencia la pondrá la comunidad autónoma. Naturalmente, la mayor parte de las rentas autonómicas tienen carácter temporal, con lo cual, como esta tiene un carácter indefinido, pasarán algunos ciudadanos de cobrar el suelo del ingreso mínimo vital más la renta mínima autonómica a pasar en el futuro a cobrar únicamente el ingreso mínimo vital si aún no se han incluido socialmente en el mercado de trabajo. En general, mejora la cuantía media de las rentas autonómicas y en el fondo parece que se está invitando a las comunidades autónomas a que repiensen sus modelos de rentas mínimas y que en el fondo las comunidades autónomas sirvan para llegar a personas a las que quedan fuera de la protección estatal o para mejorar la protección de las que sí están incluidas dentro del ingreso mínimo vital como un complemento adicional. En cuanto a la financiación, en cuanto a ese debate abierto al que me refería antes acerca de la financiación del ingreso mínimo vital, la ley establece que se hará, como he dicho, a través de transferencias del Estado procedentes del presupuesto del Estado, por tanto de los impuestos generales, a través de una mayor presión fiscal y también con fondos provenientes de la Unión Europea, ya sean a corto plazo, como medidas contra la crisis de la COVID-19 que ya hemos recibido, o a largo plazo, como consecuencia de una futura política comunitaria en materia de rentas mínimas que se está impulsando por algunos gobiernos, España, Italia, Portugal, pero que la falta de apoyos es evidente por el resto de Estados miembros, con lo cual la financiación a largo plazo con cargo a Europa de este ingreso mínimo vital está en el aire, hay que decirlo. También se ha planteado la posibilidad, como dije antes, en el futuro, de financiar todo o parte de este ingreso mínimo vital con el uso, con los gravámenes vinculados al uso de las nuevas tecnologías. El propio Banco Mundial apuntó que podrían financiarse a través de rentas, estas rentas a través de impuestos vinculados con el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral. El problema que plantean estos impuestos especiales es que podrían desincentivar la automatización, la robotización, la digitalización y el auge de las nuevas tecnologías. Pero probablemente estos fenómenos son imparables a medio plazo y lo único que se pretende es redistribuir los beneficios empresariales que originan la introducción de nuevas tecnologías en la empresa, el aumento de la riqueza, el aumento de la productividad empresarial, que supone en paralelo un aumento del desempleo y que de alguna manera se traslade a los más afectados por el cambio tecnológico. Por lo demás, hay sin duda voces críticas hacia el ingreso mínimo vital procedentes de los partidos de extrema derecha.
hay algunos dirigentes de Vox que han puesto el acento sobre todo en el problema del efecto llamada que esta prestación dice va a tener sobre los inmigrantes. Esta es la obsesión de la extrema derecha europea y también de nuestra extrema derecha hispánica. Si bien es cierto, hay que reconocer que el efecto llamada puede existir, pero tanto con el ingreso mínimo vital como con cualquier otra prestación que exista en nuestro país, es cierto también que este efecto se puede limitar. Y así lo ha hecho, a mi juicio, acertadamente el decreto ley, exigiendo como un requisito de acceso un periodo de residencia legal previa y efectiva en España de 1 año, con carácter general. A mi juicio, ¿dónde está el problema fundamental del ingreso mínimo vital? A mi juicio, el principal problema que puede plantear el ingreso mínimo vital es el del efecto perverso que puede tener sobre el empleo formal. ¿Por qué? Porque en este sentido van muchas críticas a este tipo de rentas porque se piensa que fomentan el trabajo en la economía informal, el trabajo negro, porque de este modo los beneficiarios podrían obtener ingresos por 2 vías de manera simultánea, por un lado de la economía informal, sin cotización a la seguridad social y sin descuentos fiscales por tributación, y paralelamente de este ingreso mínimo vital del que efectivamente tampoco tendrían unos descuentos como los tiene el trabajo o el empleo formal. Pero por otra parte, el posible desincentivo para los beneficiarios del ingreso mínimo vital de acceder a un empleo formal, este desincentivo es directamente proporcional a la cuantía de la prestación. Yo creo que una cuantía de unos 400 o 500 euros difícilmente se va a desincentivar el que ese ciudadano, si encuentra un trabajo formal que le pague más, pueda efectivamente acudir a él. Sin embargo, esta es la razón por la que en ocasiones estas rentas se han calificado como promotoras de la vagancia. Sin embargo, en la regulación que se hace en el decreto ley del ingreso mínimo vital se ha tenido en cuenta este problema. Ya lo dije antes, requisito de inscripción como demandante de empleo, obligación de obedecer las estrategias de inclusión que se faciliten por el Estado, como son formación, orientación y ofertas de empleo, y como contrapartida de esta obligación, sancionar como infracción grave con la pérdida de la prestación el incumplimiento. Y además se prevé también, en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan, cosa que no se hacía hasta ahora con las rentas mínimas, el que los beneficiarios puedan mantener durante un tiempo la prestación del ingreso, combinándola con el trabajo por cuenta ajena y por el trabajo por cuenta propia, con determinados límites cuantitativos y temporales. En este sentido, el gobierno ha señalado que nadie quiere tener menos ingresos y puede tener más, y que lo que muestran todas las experiencias de los países que han puesto en marcha sistemas de ingresos mínimos similares al ingreso mínimo vital, e incluso en algunas de nuestras comunidades autónomas, es que mejoran la situación personal de los beneficiarios y a la larga las posibilidades de encontrar empleo. Pero, y acabo, ¿cuál es finalmente el verdadero problema del ingreso mínimo vital en el presente momento que estamos atravesando? El de la aplicación y gestión, el de la implementación de este ingreso mínimo vital, sin duda alguna. Como dije antes, como ya avancé, después de 4 meses de su implantación, de 1 de junio a 30 de septiembre, se han solicitado alrededor de 900.000 prestaciones. Hay 900.000 solicitudes. La administración gestora ha dado de sí para gestionar un 30% de estas 900.000. Y en concreto, hasta ahora, apenas 90.000, que es el 10% del total solicitado, han sido aceptadas, aunque se prevé que a finales de año se pueda llegar a duplicar y se puedan llegar a las 180.000 concesiones de ingreso mínimo vital. ¿Cuáles son los problemas?
El problema reside, como avanzaba antes, de la complejidad del control de la documentación que se exige a los solicitantes por parte de los órganos gestores. Por poner un ejemplo, ¿qué pasa con los que no están empadronados, que no están censados, simplemente porque no tienen techo o porque viven en infraviviendas subalquiladas? ¿Cómo averiguar en estos casos las denominadas unidades de convivencia cuando viven 20 o 30 personas en 50 o 60 metros en un barrio extremo de una gran ciudad española? Esto plantea problemas de control y si se está obsesionado, y es una obsesión que tiene sin duda una parte de la administración, de que no se le metan goles, de que no haya fraudes y de que no se metan y ganen justos por paguen justos por pecadores, la complejidad está produciendo un retraso en el control por parte de la administración. Hay escasez de medios administrativos. Se ha prometido que esto se aumentará el personal, aunque el escepticismo va por barrios. Por otra parte, la pandemia es una amenaza que está ahí, incluso está amenazando la congelación salarial de los funcionarios que tienen que gestionar el control de este ingreso mínimo vital. Y el otro elemento del problema es la urgencia, la frontera entre tener techo y comer y no tener techo y no comer. Esta es la frontera que está poniendo el ingreso mínimo vital. Existe ya además un enfrentamiento dentro del gobierno bipartito. Unidos Podemos, más radicales, critican la gestión. Ellos eran defensores, como dije, de la renta básica universal, mucho más cara, que no exigía requisitos, que no estigmatizaba a los beneficiarios, no era partidario de una renta mínima condicionada al cumplimiento de determinados requisitos, pero eso probablemente nuestro país naturalmente no se lo puede permitir. Y el Partido Socialista, y concretamente el ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá, que se defiende. Y se defiende diciendo que frente al silencio administrativo negativo, que establece con carácter general que si a los 3 meses no hay respuesta de la administración, la solicitud queda denegada, frente a eso ha prometido que la concesión se retrotraerá al 1 de junio, aunque se conceda el 30 de diciembre. Pero frente a eso se ha dicho también que el hambre no es retroactiva. Esta es la situación y en todo caso habrá que esperar y ver. El wait and see siempre es el que tiene la última palabra. Muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes, buenas noches de nuevo. Profesor, muchas gracias por su exposición y con sus claros términos con que nos ha explicado el funcionamiento y la operatividad de este nuevo instituto. Lo aplaudimos. Muchísimas gracias. Y debo trasladarle algunas preguntas aquí que se formulan a través del chat. Aquí nos llega una pregunta de la doctora Natalia de Diego. ¿Cómo enfrentan las empresas la situación actual y la crisis que está dejando la pandemia? Con una enorme preocupación, con despidos en muchos casos, con los ERTES, que ha sido la gran solución arbitrada en esta pandemia, expedientes de suspensión de los contratos de trabajo, que comenzaron con un decreto ley en julio del 2020 y que se van a mantener hasta el 31 de enero. Después de una larga negociación, ayer o anteayer mismo se llegó al acuerdo con los sindicatos y el gobierno de extenderlo prácticamente a los sectores muy afectados, como eran el turismo y el comercio, amén de otros sectores de actividad industrial y de servicios, y gracias a eso se van manteniendo empresas abiertas. Eso no quiere decir que no hayan cerrado muchas y que no puedan cerrar cuando finalicen. Algún día tendrán que finalizar los ERTES, y si para entonces la pandemia sigue y seguimos confinados o con riesgo de confinamiento, los problemas se mantendrán. Para entonces los problemas tendrán que necesitar nuevas soluciones imaginativas igualmente, ¿no? Mal, la situación de las empresas mal. Sin embargo, están jugando, la COFEPYME está jugando un papel impresionante
pactando con el gobierno y los sindicatos en la mesa de diálogo social desde el salario mínimo interprofesional, eso fue antes de la declaración del estado de alarma, en relación con los ERTES, en relación con las medidas y en relación con el propio ingreso mínimo vital. Es decir, tanto la parte empresarial como la parte de los sindicatos están resultando mucho más sensatos en el actual momento político español que nuestros partidos políticos, que no hacen sino tirarse los trastos en el Parlamento y fuera de él, y la ciudadanía está sinceramente indefensa y atónita ante la poca calidad de nuestros políticos, del signo que estos sean. Bien. No veo más preguntas, no sé si alguno quiere levantar la mano y formularla de viva voz. Yo le voy a agregar una más. Usted habló del efecto perverso que tiene el sostenimiento en el tiempo de esta prestación o de este beneficio. ¿El Estado piensa controlar los requisitos para mantenerse en el mismo a través de la incorporación de más agentes, o hay ideado a través de la futura reglamentación algún otro mecanismo más eficiente que la simple inspección de parte de agentes del Estado? En principio, el decreto ley no establece ningún otro sistema de control que la propia administración gestora, que en el caso de Navarra y el País Vasco es la administración autonómica, y que en el resto de comunidades es de momento el Estado, a través del Instituto de Seguridad Social, que es una entidad gestora de la Seguridad Social, y la posibilidad de que existan conciertos con las comunidades autónomas para que éstas colaboren también, naturalmente, en el control y en la gestión de estas prestaciones. Bueno, existe por parte del Ministerio de Seguridad Social una gran preocupación porque el sistema es complejo y el mantenimiento del control del patrimonio, de las rentas y de los ingresos de todos aquellos que hayan recibido el ingreso mínimo vital en un momento dado no es fácil. Al mismo tiempo también tienen que controlar que estén cumpliendo con las ofertas de empleo, con los mecanismos de promoción y de formación profesional que se les ofrecen, etcétera, etcétera. La propia comisión que se crea, una de sus finalidades es hacer itinerarios personalizados para los trabajadores. Todo esto es costosísimo, de tiempo, de personal y de dinero. En fin, no cabe duda que una renta básica universal que se concediera a todos y luego hubiera que devolverlos cuando se declarara el impuesto general sobre la renta hubiera sido más sencillo de controlar, pero también es mucho más costoso y, como dije antes, es absolutamente imposible que nuestra economía pueda soportar ese gasto. Y hablando de eso desde el punto de vista fiscal, ¿es sostenible y sustentable la coexistencia de esta nueva prestación con las rentas preexistentes que usted mencionó? Yo sospecho que de momento se está jugando con los ingresos que provienen de la Unión Europea, pero la promesa del gobierno bipartito es de hacer una reforma fiscal. Ellos dicen que no van a hacer una reforma fiscal aumentando los impuestos a todos los ciudadanos, sino selectivamente a aquellos que más ganan. Pero todos sabemos que eso es bien difícil y que hasta la fecha, cuando se habla de reforma fiscal y de aumento de la presión fiscal, al final acaban pagando las clases medias, que son los que vienen sosteniendo en este sentido los presupuestos de la nación. Bien, también en esto habrá que esperar y ver. Sí, tal Todavía cual. es pronto. Sí. Yo quería hacer una pequeña pregunta, profesor. Usted hablaba, digamos, bastante elocuentemente acerca de más o menos cuál es el resultado. La aspiración que tiene este programa es inclusión social e inclusión laboral. Y quería preguntarle cuál es la percepción acerca del resultado obtenido hasta este momento a ese respecto. Si se ha logrado, se ha concretado, se está en vías de concreción acerca de estos En este objetivos momento que no se hay más que derecho al ingreso mínimo vital, a la prestación económica. La inclusión social, el producto de encontrar trabajo,
todavía no se ha puesto en marcha. Dudo mucho que se pueda poner en marcha en la situación de pandemia que estamos atravesando, en la que con un 16% de desempleados es difícil que haya ofertas de empleo para estos ciudadanos que están con el ingreso mínimo vital, con lo cual mi personal percepción es que durante un tiempo, y cuando salgamos de la pandemia habrá que replantearse los términos de la cuestión, mientras dure la pandemia difícilmente va a haber inclusión social de estos subsidiados. Por tanto, los que cobren el ingreso mínimo vital, de eso van a vivir y difícilmente van a encontrar un empleo, porque difícilmente las administraciones, ya sean las autonómicas o las estatales o las municipales, van a ofertarles empleos que ellos estén obligados a aceptar, difícilmente, dada la situación de desempleo y lo que puede venir cuando los ERTES, como dije antes, desaparezcan y aparezcan los expedientes de regulación de empleo extintivos y los cierres de empresas con suspensiones por parte de las empresas. Esto está por ver. Hoy por hoy no creo en que haya una inclusión social a corto plazo, ni a medio plazo, con la pandemia presente. Bien. Bueno, nuevamente muchas gracias. Buenas noches allá y te agradecemos a todos la presencia. Lorenzo, si querés hacer unas palabras de cierre. Sí, yo simplemente quería manifestar que ha sido para nosotros un verdadero honor haberlo tenido al maestro, al distinguido Tomás Sala Franco, entre nosotros en forma virtual. Le damos nuevamente un gran agradecimiento, el gusto porque nos haya dispensado su tiempo, sus conocimientos. Su exposición ha sido realmente brillante, ha sido una muy rica actividad académica, con lo cual será nuevamente bienvenido en cada oportunidad, profesor. Muchas gracias para todos los concurrentes, le damos muchas gracias y cerramos con un nuevo aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la asociación, muchas gracias Lorenzo. Por mi parte, como dije al principio, encantado de haber participado y de poder reconectar con muchos de buenos amigos que sin duda tengo en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.